Hoy vamos a hablar de puntos de vista, de moda, de cuerpos, de belleza, de obsesión, porque últimamente ya veis que estoy un poco obsesionada con el temita. Pero sobre todo, hoy vamos a hablar de lo que significa ser vista. ¿Qué pasa cuando lo único que quieres es captar la atención, encajar, gustar, existir dentro de una habitación? ¿Y qué pasa cuando para conseguirlo tienes que dejar de ser tú? Porque una cosa es proyectar una imagen y otra muy distinta es transformarte hasta convertirte únicamente en proyección. Y hoy volvemos a duetos peliculeros. Para los que seáis nuevos por aquí, en esta sección no enfrentamos películas para ver cuál es mejor. Las hacemos dialogar entre sí para hablar de una temática concreta, aunque sí, va a haber spoilers. Así que si no querías ninguno, despídete. Y hoy van a dialogar dos películas que las separan 10 años. The Devil Wears Prada y The Neon Demon. Dos películas sobre moda, sobre belleza, sobre encajar, sobre deseo, sobre cuerpos observados y sobre cómo la imagen puede acabar devorándote. Empecemos con The Devil Wears Prada. No voy a resumir la película porque seguramente ya la habéis visto. Y porque además creo que la trama aquí casi es lo de menos. La película sigue a Andrea, una periodista que consigue trabajo en la revista de moda más importante del momento, y precisamente porque ella no encaja dentro de ese mundo, termina convirtiéndose en la asistente perfecta para Miranda Priestly. Pero lo interesante no es el trabajo, es la transformación, porque la película insiste constantemente en que Andrea es distinta. Do you know why I hired you? I thought you would be different. Y cuando digo distinta, ya sabéis a qué se refiere en la época de los 2000. Lleva flequillo, ropa ancha, es inteligente y aparentemente está gorda. Hire the smart fat girl. Pero claro, ahora tú ves la película y piensas, ¿gorda dónde? Pero ahí está justamente el tema. Porque The Devil Wears Prada es una cápsula perfecta del tiempo de los 2000 y de cómo esa época entendía el cuerpo femenino. La película no solo quiere que Andrea evolucione profesionalmente, quiere que visualmente aprenda a existir de la forma correcta. Eso implica vestir bien, moverse bien, comer poco y sobre todo ser mirada de otra manera. Hay un momento muy concreto en el que Andrea todavía no ha cambiado físicamente, pero empieza a vestir como toca y automáticamente todo el mundo ya la trata diferente. La escuchan más, la desean más, la respetan más. Su cuerpo sigue siendo el mismo, pero la percepción cambia. Es donde la película se vuelve muchísimo más interesante, porque deja claro que muchas veces no solo basta en ser válida, también hay que parecerlo. Y eso conecta muchísimo con una cosa de los 2000, la idea de que el aspecto físico era prácticamente la carta de presentación moral. Parecer cansada era fracasar, parecer delgada era disciplina. Parecer atractiva era éxito. Y claro, esto no sale de la nada. Venimos de toda una cultura visual construida alrededor de la delgadez extrema. Venimos del heroin chic de los años 90, aquella estética desaliñada, pálida, enfermiza y aparentemente despreocupada que convirtió el agotamiento en algo aspiracional. Y es curioso porque normalmente hablamos de esta tendencia únicamente desde la moda, pero realmente estaba en todas partes. En la música con el grunge, en el cine con las películas de Trainspotting, Kids o Pulp Fiction, en revistas, videoclips, publicidad. La delgadez dejó de ser simplemente un cuerpo, se convirtió en una estética cultural y en los 2000 terminaron de convertirla en mandato. Los pantalones de tiro bajo, las clavículas marcadas, la separación entre las piernas, el abdomen completamente plano, todo esto construyó una generación obsesionada en reducirse. Y claro, eso afectó al audiovisual, porque de repente Andrea en The Devil Wears Prada era la chica gorda, igual que Natalie en Love Actually era la de los muslos grandes. It's fine. I'm well shut of him. He said I was getting fat. I beg your pardon? He said no one's going to fancy a girl with thighs the size of big tree trunks. Not a nice guy, actually, in the end. O Bridget Jones en The Bridget Jones Diaries era presentada constantemente como alguien fuera del canon. Decided to take control of my life. Solution number 1, lose 20 pounds. Y lo más inquietante es que todas esas actrices estaban delgadas, pero nunca lo suficiente. Y mientras Andrea intenta entrar dentro de ese mundo, Emily ya vive atrapada dentro de él. Oh my god. No, no, no. Emily no solo trabaja para Miranda Priestly, ella vive para ser aceptada
por Miranda Priestly. Andrea, you don't understand. If you get fired, that might jeopardize Paris for me, and if that happens, I will search every Blimpies in the tri-state area until I track you down. La comida deja de ser comida, el cuerpo deja de ser cuerpo, todo se convierte en rendimiento, y eso también se refleja visualmente. Andrea empieza la película vistiendo colores más cálidos, verdes, azules, marrones, capas, tejidos más amplios. Todavía hay algo humano y cotidiano en ella, pero conforme entra en el mundo de la alta costura, su paleta empieza a apagarse. Negros, blancos, beige, grises, contrastes como más limpios. Son como los colores asociados al prestigio, la sofisticación, la elegancia, la exclusividad. Y es curioso porque el cambio de Andrea no solo ocurre en la ropa, también ocurre en cómo es mirada. Todo el mundo empieza a tratarla distinto cuando aprende a representar correctamente el papel que ese mundo espera de ella. Y creo que por eso el famoso monólogo del cerúleo funciona tan bien. Okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. Porque deja claro que incluso aquello que creemos elegir libremente ya viene condicionado por sistemas visuales muchísimo más grandes que nosotros. However, that blue represents millions of dollars. And Cole, how do you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff? La moda funciona casi como un diálogo secreto, una estructura visual que determina quién pertenece y quién no, quién merece ser visto y quién desaparece en el fondo. Y al final esta película está constantemente preguntándose algo. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a sacrificar para encajar? Porque Andrea gana poder, pero el poder que gana depende de alejarse de sí misma. Y aquí es donde me acordé mucho de John Berger. Hay una parte de Mirar, libro suyo, donde habla de cómo las fotografías públicas pierden contexto, mientras que las privadas conservan memoria y significado. Y creo que eso es exactamente lo que le pasa a Andrea. Su vida privada, sus amigos, su novio, quién era antes, empieza a descontextualizarse, pierde peso emocional. The Andy I know is madly in love with Nate. He's always 5 minutes early and thinks Club Monaco is couture. Mientras que la imagen pública empieza a ocuparlo todo. La Andrea que funciona profesionalmente acaba sustituyendo a la Andrea que existía fuera de ese mundo. Y por eso París es tan importante. Porque cuando finalmente llega a la cima, todo se siente extrañamente vacío, como si al convertirse en la imagen correcta hubiese también empezado a desaparecer. Y entonces llegamos a The Neon Demon. Y aquí no hablamos de transformarse para ser aceptada. Aquí hablamos de alguien que nace siendo deseo. Jessie no parece una persona, parece una aspiración, una muñeca, una figura de porcelana, una obra hiperrealista. Toda ella transmite fragilidad. La piel pálida, el pelo rubio, la mirada perdida, la forma en que casi nunca parece completamente presente. Y desde el inicio la película insiste en relacionarla con la muerte. La primera vez que la vemos está posando como un cadáver. Pero no es un cadáver cualquiera, es un cadáver bonito, perfecto, artificialmente perfecto. Y eso ya nos dice muchísimo de la película, porque The Neon Demon no habla de belleza como algo humano. Habla de belleza como ritual. Todo en esta película parece una ceremonia. Las miradas, los silencios, los colores, la iluminación, los cuerpos quietos, la música, la forma en que los personajes observan a Jessie como si estuvieran delante de algo sagrado. Y cada personaje la mira distinto. La maquilladora la mira con fascinación casi feroz, como si fuera un animal. Las otras modelos la miran con inseguridad, con ego, con celos, con desesperación. You're in the show. Yeah. This show. Yes. That's my chair. La agencia la mira como producto, como dinero. You're very fit. You're going to be great. Y el diseñador la mira como si estuvieran viendo la luz, como si Jessie no fuera una chica, sino una revelación. Y creo que ahí la película deja claro algo muy importante. Jessie no es solamente bella. Jessie funciona como símbolo, como diamante. Y la película insiste constantemente con esa simbología. Los triángulos, los reflejos, las luces, las formas geométricas, la idea de una pieza única y brillante que todo el mundo desea poseer.
Porque un diamante no necesita hacer nada para tener valor. Simplemente existe y todo el mundo proyecta sobre él. Y creo que por eso una de las escenas del principio que a mí me incomodaron más fue la del fotógrafo. Jessie aparece maquillada con tonos dorados que la hace como una figura divina. Toda la escena remite a lo etéreo. El oro, el brillo, el cabello ondulado. Parece una imagen barroca, una diosa. Y entonces ocurre algo muy interesante. El fotógrafo pide que se abandone la sala. Y entonces la película nos coloca en tensión. Porque nosotros sí sabemos algo, y es que Jessie es menor. Y de repente el espacio cambia. La sesión deja de sentirse artística y empieza a sentirse vulnerable. Él le pide que se quite la ropa. Y ahí ya no va de ser menor o no. La vulnerabilidad existe por el hecho de que te quedas en paños menores. Y además, durante unos segundos vemos una pequeña duda en ella, una vacilación. Pero entonces ocurre otra cosa. Él empieza a cubrirla de pintura dorada. Y esa escena empieza a sentirse como inicio de un ritual, como si estuviera dejando de ser persona para convertirse definitivamente en imagen, porque el oro aquí no representa solamente lujo, representa elevación, divinidad, transformación. Es como si Jessie estuviera siendo preparada para trascender de lo humano. Y la película constantemente juega con esa idea. La belleza no como algo cotidiano, sino como algo religioso. Por eso, más adelante, durante la pasarela, Jessie aparece completamente transformada. Negro, dorado, oscuridad, brillo. Ella ya no parece vulnerable, ahora parece inalcanzable. Y es curioso porque cuanto más asciende visualmente, menos humana se siente. Al principio de la película predominan los colores neón. Rosas eléctricos, azules intensos, brillos exagerados. Todo parece vibrante, juvenil, artificial, casi naif. Pero conforme Jessie acepta el control que tiene sobre los demás, la paleta cambia. Los colores empiezan a suavizarse. Pasteles, azules claros, luz limpia, como si ya no necesitara demostrar nada. Porque ahora entiende algo. Su sola presencia ya provoca fascinación. Y eso conecta muchísimo con el final, porque el horror de Neon Demon no nace únicamente del deseo, nace de la necesidad de poseer aquello que admiramos. Jessie deja de ser una persona, se convierte en objeto de consumo. You ever had a girl screw you out of a job? Yes. So what'd you do about it? I ate her. Todos quieren absorber algo de ella, su belleza, su juventud, su pureza, su poder. Y por eso el final ritualístico funciona tan bien, porque la película lleva al extremo lo que ya estaba ocurriendo al principio, la necesidad extrema de consumir aquello que consideramos perfecto. Y creo que ahí entra algo muy interesante sobre los puntos de vista, porque muchas veces reducimos esas ideas a uno sexualiza y el otro no. Pero para mí la diferencia real está en otra parte. ¿Quién tiene interioridad? ¿Quién existe más allá de ser observado? Y creo que ambas películas juegan con eso de formas distintas. En The Devil Wears Prada sí nos deja entrar en el mundo de Andrea. Vemos sus dudas, sus contradicciones, su agotamiento. You look really pretty. Su deseo de pertenecer. Ella sigue siendo persona incluso cuando empieza a convertirse en imagen. Pero en The Neon Demon, Jessie casi nunca termina de sentirse humana. Y creo que eso es deliberado, porque la película quiere que experimentemos la incomodidad de verla convertirse en objeto visual. No importa quién es, importa lo que provoca. Por eso todo el mundo la mira como si fuera algo casi religioso. Y quizá por eso al final resulta tan brutal, porque cuando conviertes a alguien en imagen absoluta, lo único que queda es consumirla. Y al final creo que ambas películas hablan de lo mismo, de cómo la moda, la belleza, la imagen construyen sistemas de visibilidad, sistemas donde existir muchas veces significa ser mirada correctamente. Andrea necesita transformarse para ser aceptada. Jessie ya nace aceptada visualmente y eso termina destruyéndola. Una debe construirse, otra ya ha sido construida desde el principio, pero ambas terminan atrapadas dentro de una mirada ajena. Y creo que por eso estas películas siguen funcionando tan bien, porque aunque hablen de revistas, de pasarelas, de modelos, en realidad están hablando de nosotros, de redes sociales, de exposición constante, de la necesidad de gustar, de convertirnos en algo visible para sentir que existimos. Y quizá el problema nunca fue querer ser bellos. Quizá el problema es crecer en un mundo donde ser visibles parece la única forma de existir. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de esta vez, que hablan sobre algo que creo que últimamente está muy en auge otra vez, que de hecho una de ellas ahora ha sacado la parte 2, la de Devil Wears Prada 2. Y nada, si la habéis visto y queréis comentar qué os ha parecido la segunda, yo particularmente aún no la he visto, así que no spoilers please, dadle like,
suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, comentad todo lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.